Hola, soy Cristo Raúl y vamos a seguir el tema de la edad atómica y las consecuencias que ha tenido, lo bueno y lo malo. Que no hay en este mundo nada que venga lo uno sin lo otro. Es así, la ciencia del bien y del mal viene junta. Y la edad atómica nos permitió concienciarnos del poder que tenemos, tanto para destruir como para crear. Es decir, a qué nivel nuestra inteligencia está preparada para forjar un nuevo mundo o para destruir el que tenemos y hacer abortar el que puede venir. Entonces, un hecho claro, concreto y definitivo que hemos sacado de la edad atómica y actualmente ya está en vivo y en directo es que la guerra mundial contra el cristianismo se ha declarado. Es decir, no hay una declaración formal como antiguamente se hacía, que se llegaba a una embajada o de alguna forma se declaraba, como eran los bárbaros, ni la declaraban, simplemente se limitaban a invadir las fronteras, que en este caso es también lo que se está haciendo en Europa, por ejemplo. Se está invadiendo las fronteras sin más. Y es la realidad. Estamos viviendo a todos los niveles, tanto del interior como del exterior, una guerra mundial contra el cristianismo. Entonces, ya hemos dicho, y ya dije ya en el anterior, que no se trata de cuestión de responder a la guerra con guerra, sino de con una revolución mundial. Y en este caso, revolución mundial cristiana. Y no se puede hacer una revolución mundial si antes no ponemos los fundamentos de forma que la estructura exterior dentro de la que se va a provocar y se va a producir esa revolución permanezca firme y se pueda llevar a cabo sin más interferencias que las circunstanciales que se puedan doblegar y manejar. En este sentido, las fuerzas armadas de nuestros ejércitos son fundamentales. Hasta ahora los estamos viendo que están aparcados. Están aparcados porque hay una revolución interna que no se está ejecutando y se debiera ejecutar. Y debemos hacer que se lleve a cabo, ¿no? Es decir, toda la revolución que hemos heredado viene de unas estructuras de ejércitos y fuerzas armadas del siglo pasado y de siglos anteriores que se han mantenido más o menos firmes y no se han revolucionado interiormente. Ni hemos hecho que las fuerzas armadas pertenezcan a la sociedad como una estructura básica, pública y abierta, ¿no? Sino que se ha mantenido arrinconada en los cuarteles como si eso fuera una desgracia ser un militar. Y tener ejército fuera como una solución final que tenemos que tener porque hay que tenerla, pero si no, si pudiéramos no lo tendríamos. Nos daría esta vergüenza, ¿no? Nada más demente, ¿no? Si nosotros hemos nacido en estado de guerra, nuestra civilización nace de un estado de guerra constante y continua. Llevamos 6.000 años, nací 7.000 y 8.000 en guerra constante, fratricida, mundial. Esto no es una cosa que nos inventemos, ¿no? Y los ejércitos han ido cambiando, pero lo que se llaman las estructuras de armamentos, ¿no? Es decir, la estructura de aquel Caín que cogió una quijada de asno para matar a su hermano. Ahora tenemos bombas atómicas y tenemos misiles. Es decir, ha cambiado lo que se tiene en la mano, pero no se ha cambiado ni hemos revolucionado el concepto de fuerzas armadas como es decir, como un puntal del edificio de la civilización, que si lo tocas, si lo destruyes, se cae todo el edificio también. Es decir, un edificio de la civilización está forjado, está levantado sobre diferentes pilares. Uno es la iglesia, la religión, otro es la ciencia, otro es las fuerzas armadas, otro es la política, otro es la educación. Es decir, hay unos pilares básicos de una civilización que deben ser mantenidos, fortalecidos y bajo ningún concepto arrinconados, ¿no? Como tenemos nuestros ejércitos, por ejemplo. Hay una guerra mundial, se debe responder. Y puesto que no se va a responder con guerra, sí, con una revolución interna de las fuerzas armadas que estén en la calle.
en el sentido de que esa necesidad no venga una necesidad perentoria que podemos quitarnos de encima. Es decir, las Fuerzas Armadas van a estar siempre, eternamente, dentro de la civilización en esta sociedad. Es un hecho. Por lo tanto, hay que revolucionarlo para hacer una adaptación perfecta a los tiempos que corren y lo que leguemos y dejemos en herencia al futuro siglo XXII sea una estructura ya perfectamente consolidada que las distintas fuerzas sociales puedan manejar libremente, contando simplemente que hay una garantía de paz universal y de libertad que está determinada por un pilar inconmovible e incorruptible e indestructible, que serán las Fuerzas Armadas. En este caso nosotros vemos, tanto como está sucediendo en España, por ejemplo, que no hay una integración real, ¿no? Que pasamos como han pasado todas las naciones, de unas fuerzas obligatorias, un sistema obligatorio de defensa que al final, como decíamos siempre, decíamos en mi generación y ya todo clásico, era una escuela de alcohólicos, ¿no? Una escuela de borrachos. Ir a la mili llegaban muchos y salían borrachos perdidos, otros salían los pobres, le habían tocado tanto el cerebro que se quedaban tontos para toda la vida. Sí. Otros salían de puta siempre, ¿no? Eran putañeros al final. O sea, lo que eran las Fuerzas Armadas era yo personalmente, hablando claro, me negué a ir, ¿no? Me cogieron, me metieron y deserté otra vez. Y luego me dieron una amnistía, ¿no? Eso es independiente. Y mi padre era militar. Si no se trata simplemente de que rechazara un pacifismo, ¿no? Por pacifismo, no. Siempre he sido consciente que las Fuerzas Armadas, pero el sistema mismo que estaba, es decir, la estructura misma que había llegado a tener era denigrante, totalmente denigrante, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Y aunque se ha hecho profesionalizado, ahora ha llegado, por ejemplo, en el caso español, en otros casos han tenido otras transformaciones diferentes, pero que al final tenemos todo que unirlo y darle una estructura mundial de nuestra civilización a esas Fuerzas Armadas, que las diferentes naciones permanezcan siendo más o menos igual. Y haya un intercambio de ejércitos y de personal, ¿no? Que hasta ahora se ha mantenido como si fuera algo antipatriota, ¿no? Que nuestros soldados puedan hacer, o nuestros profesionales puedan, las diferentes naciones, ¿no? Pero claro, para eso también hay que cultivar que los soldados y los profesionales tengan conocimiento de lenguas, tengan conocimiento de la ciencia militar y de todas las ciencias históricas que deben componer lo que es un soldado profesional, lo que es, y más unos dirigentes, ¿no? Si tienen que ser hombres perfectamente capacitados intelectualmente a todos los niveles, tanto los niveles de ciencias históricas, ciencias políticas, ciencias lingüísticas, para que haya un movimiento entre ellos, ¿no? Y aquí nosotros hemos notado que es todo lo contrario. Los soldados son cada día más burros. Los mandos que nosotros teníamos algunos eran hasta de circo, de los payasos, ¿no? Eran perfectos idiotas, que cómo habían conseguido los galones, pues no sé. Ellos sabrían, ¿no? Y había unos cuantos que eran una maravilla, todo se ha dicho. Pero por regla general, todo lo que eran las estructuras jerárquicas, hasta llegar a un cierto nivel, eran gente que habían conseguido el sargento, el teniente o lo que sea, lo habían conseguido, es decir, a través de los años, ¿no? Y eran perfectamente imbéciles. Son una estructura, ese sistema no se puede conducir nada. Entonces, como eso nos toca tan directamente, mi propio pensamiento sobre esta estructura es que el ejército debe ser súper profesional, pero abierto totalmente a la ciudadanía, y por lo tanto eso implica una revolución interna social, que yo considero, es mi opinión, que estáis ahí, si podéis hacerlo mejor, pues bueno, eso es una opinión es algo que se pone sobre la mesa para que todos se discuta y se hable, ¿no? Pero dentro de que hay una opinión ya es firme, ¿no? Entonces yo creo, tal como yo he visto, tal como yo lo he vivido y tal como yo estoy viendo la situación, creo que el contrato tenía que empezar por un contrato de soldado a 5 años a precio, es decir, un sueldo real en relación a la equiparación de las necesidades de la nación, que por ejemplo en España sería, yo considero que un sueldo de 2.000 euros al mes sería un contrato de 5 años con las diferencias estructurales que debiéramos hacer, que el cuartel no sea un sitio de comida, sino todo lo contrario, sea un sitio de trabajo. Y por tanto, el soldado
viviera dentro de los retenes que tuviera en un cuartel, tuviera que tener su propia casa, ¿no? Hacer su propio alquiler, su propia historia, que él desarrolle como ciudadano normal. Y sea un profesional que dentro de la propia estructura del cuartel tenga acceso a todo tipo de armamento, por supuesto, y a todo tipo también de desarrollos tecnológicos relacionados con lo militar, que luego tienen su aplicación en lo civil. Y después de estos 5 años, que sea pienso yo que debiera ser digamos, el caldo de cultivo donde salga toda la policía y todos los cuerpos de la ley que están en la calle. ¿Por qué? Porque ya tienen primero el sentido nacional, ¿no? Y segundo, porque ya están hechos fortalecidos con una disciplina férrea y fuerte para que en la calle sean la ley. Muchas veces vemos ahora en la calle, y no es por ofender a nadie, pero tíos gordos, a tíos que son nulos como por las leyes de policía, ¿no? Y es normal que se corrompan. Entonces, yo creo que esta es la definición en real de base, ¿no?, que tenemos que tener. Yo pienso que debe ser un ejército, y cada 5 años se va cambiando. El que quiera seguir, pues puede seguir un X tiempo, que ya se diría según las necesidades, pero sería un aspecto rotativo de todas formas, que toda la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía, esté preparada física, mental, como soldado, ¿no? Y luego participe en la sociedad a todos los niveles igualmente. Y de ahí a la carrera profesional que siga para adelante, que quiera seguir, ¿no? Pero siempre que los grados no sean nunca a través de la edad, sino que sea a través de grandes profesionales, ¿no?, que estén relacionados con ciencias históricas, con lenguas, con ciencias políticas. Es decir, que cuando lleguen al grado de dirigentes en un Estado Mayor, no te encuentres con personas que están puestas ahí, porque enchufe, han llegado ahí, a ver, son verdaderos y además cobardes, ¿no?, incapaces de mover un ejército con inteligencia suficiente para tener una estrategia, tanto de bélica como de resistencia y como global, ¿no?, de ver un mundo, una civilización como un todo. Yo pienso que es solamente el principio del que se debe partir, ya es ponerse que debemos revolucionar nuestras Fuerzas Armadas, principio, para que no sea ser parte del ejército sea como una desgracia, sea como algo que hay que arrinconar. No se puede arrinconar algo que es fundamental en la civilización, porque queramos o no lo queramos, el mal existe. Queramos o no lo queramos, estamos en guerra. Queramos o no lo queramos, hay un ataque frontal, directo, solapado, pero que es directo hacia toda la estructura de la civilización, que es cristiana. Somos los cristianos los que hemos levantado esta civilización en el derecho romano adaptado a la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo es la que ha forjado todos los derechos humanos, parten del Evangelio aplicado a una sociedad y a una civilización. Por tanto, los fundamentos de la sociedad, aunque por mucho que sea declarada comunista, mucho que sea socialista, mucho que sea liberal, son fundamentos cristianos. Y si se ataca esos fundamentos cristianos, como se está atacando, la sociedad, el edificio entero se viene abajo. Que es lo que quiere, por ejemplo, el Islam, ¿no? Y que es lo que plantea el think tank de la ONU, que se venga abajo, porque la resistencia a ese sistema de totalmente destrucción de las leyes naturales y de talar miles de millones de seres humanos, entrando en lo que es una castración voluntaria, homosexualizante, y a través del aborto, la única resistencia es el derecho cristiano, ¿no? Entonces deben destruirnos a nosotros para destruir todo ese sistema y hacer que el de ellos se imponga. Esto es una guerra abierta, porque luego se devorarán entre ellos. El Islam no puede vivir con nadie en absoluto, sino con el Islam, y se aprovecha del enemigo para atacar al enemigo, que somos nosotros. En definitiva, tenemos que revolucionar la estructura de los ejércitos. Y este es el punto que yo considero que se debe hacer. Una vez que se adquiera el poder, todos los partidos cristianos y alguna política deben meterse en una revolución interna de las Fuerzas Armadas para preparar a todos los ciudadanos que puedan participar en ella y hacer de los ejércitos una realidad pública y sin ningún problema, sino que los ciudadanos de nacimiento españoles puedan tener su contrato de 5 años, las necesidades que el país, los expertos digan,
Y en el cuartel no es solamente una escuela de borrachos, y una escuela de putañeros, y una escuela de payasos, sino que sean unos profesionales que tienen acceso a tecnologías militares, tecnologías que están conectadas directamente luego con lo civil, y de ahí tengan también, se han fortalecido una disciplina fuerte que se pueda, de ahí todos los cuerpos de la ley, los diferentes que tenga, salgan de ahí directamente, ¿no? La cantera sea esa, que no sea una cantera que, como estamos actualmente, que son los enchufes y unas pruebas tontas como que hacen saberse un poco la Constitución y ya te dan una pistola y ponte ahí. No, el soldado, tanto la ley, tiene que venir de una cantera perfectamente preparada para saber quién es, qué función tiene y cuál es su nación, cuál es su patria, cuál es su civilización y qué es lo que tiene que defender y cómo tiene que defenderla. Por tanto, el sueldo que tienen ahora, por ejemplo, es una miseria, eso ya se está viendo, ¿no? Pero que un soldado, como cualquier persona, ¿no? Sí, eso es algo que se debe elevar, pero ya en principio una agitación, digamos, económica, pues que se estructuren unos soldados que con pocos buenos valen más que un montón que no valen para nada, que estén bien pagados al nivel de la sociedad económica, en principio, que ya del futuro ya dirá el futuro lo que tenga que ser, y que el cuartel deje de ser un centro de niñatos, sino que sea así el centro del lugar de trabajo. Y cada uno luego tiene, así se activa también la economía del centro donde ellos están y participan directamente en la sociedad, que no estén aislados, ahí encerrados, como si fueran unos parias, ¿no? Quiero decir que esto es un pensamiento, ¿no? Está abierto a las estructuras que deben hacerse, pero todos tenemos que ser conscientes de que estamos en estado de guerra y de estado de guerra tenemos que responder con una revolución. Y esta revolución debe empezar por las Fuerzas Armadas. Tenemos que revolucionarlas. Digo, el pacifismo queda muy bonito, pero la paz es una construcción, la libertad es un fruto. Nacemos libres, sí, nacemos libres, pero el cristianismo ha pagado con su sangre esa libertad que están disfrutando y que ahora quieren convertir en libertinaje a aquellos a quienes le hemos legado, a quien todos nuestros siglos de lucha constante han recibido como herencia. Es un pensamiento que, bueno, se traza ahí, cada uno lo pone en su mente y ve cómo se puede revolucionar esta estructura, pero siempre consciente de que es súper necesario. No tanto ya por las circunstancias ayudan a que realmente nos pongamos a trabajar. Pero ya en el futuro, aunque no exista ya un estado de guerra, digamos, declarado, ese edificio, esa columna debe permanecer. Para que nadie, bajo ningún concepto en el futuro, diga, ya no hace falta, lo anulamos. Como que no hace falta, porque la anulación sería otra vez volver al mismo. Es decir, es como ponerse delante del árbol de la ciencia del bien y del mal, hablando ya digamos, en un plan espiritual de visión futura, por la que rodeamos ese árbol y ahí no pasa absolutamente nadie. No se vuelve a comer de esa fruta jamás de los jamases. Esta es la función, en realidad no es la función que tenemos que darle a un ejército, ¿no? Porque el fruto de la ciencia del mal no es el sexo, como ya he dicho en la otra parte, es la guerra. Por tanto, para que nadie entre en ese juego, se rodea, se levanta una barrera indestructible e incorruptible, que nadie jamás vuelve a alzar la mano y coger ese fruto. Y al que lo intente, si es cabezón, se le corta la mano. No hay ningún más. No hay. Y ahora siempre medio para decir, pero estás tonto, o te vamos a un psiquiátrico, que es lo que quieres. Entonces, yo propongo esta estructura, después más o menos de haber estado viendo muchas décadas cómo han cambiado los tiempos, como la OTAN y como las circunstancias de la Guerra Fría y como de nuevo otra vez el reauge del terror que procede del Islam y la desidia que tienen la comunidad europea a tomar unas medidas consecuentes contra el asedio de los fundamentos de nuestra propia civilización. Implica que, bueno, uno tenga que poner un pensamiento en la mesa y
y siempre pensando que el enriquecimiento es mutuo, ¿no? Y partiendo de ahí podemos hacerlo. Para eso estamos aquí, para coger el poder. El cristianismo tiene que coger el poder otra vez político. Y desde el poder político determinar estas estructuras, estas revoluciones internas y el punto vital, actual, que es urgente que se haga. Súper urgente. Es la revolución estructural dentro de las Fuerzas Armadas. Para que los soldados sean profesionales. Y cuando salgan de ello, de su contrato, siguen manteniendo el espíritu profesional de un patriota. Y los mandos son hombres inteligentes, que dominen lenguas, que dominen las ciencias de la historia, las ciencias de la guerra. Y estén en comunicación directa con una organización mundial, que se mueven al unísono y que están continuamente preparados para ayudarse al uno y al otro. Es como un edificio que está sellando por diferentes puntos y hay que moverse de uno a otro. Y que no haya ahí intereses políticos que impidan, como estamos viendo muchas veces, ¿no? Hay unas alianzas dentro de la gran alianza y luego alguno se retira por cuestiones políticas. La política no puede reinar sobre cuando hay una cuestión de guerra, una cuestión de amenaza para todos. Son todos los que deben actuar. Y para esto es necesario que los estados mayores estén compuestos de hombres, de estrategas, a nivel mundial, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que sean conscientes. Y para eso es necesario que conozcan lenguas. Es necesario que estén al tanto de todas las tecnologías bélicas, de todas las ciencias históricas y de todas las ciencias de la guerra. Eso es lo que hemos visto y hemos vivido muchos. Esta risa. Y claro, como es de risa, pues le produce risa a los otros y aquí se están riendo de nosotros, diciendo que nos van a convertir a todos a la isla en unos cuantos años, porque no procreamos, y ellos sí procrean como las ratas. Nada. No va a ser así. Es una cosa que es un pensamiento que yo considero que es súper necesario. Considero que si no se toma esta medida de independizar finalmente los ejércitos del cuerpo del Estado Mayor de los propios gobiernos temporales políticos, porque el Estado Mayor siempre permanece, pero los gobiernos con los partidos políticos van pasando, el Estado Mayor tiene que ser inconmovible, tiene una función, tiene una misión y tiene que ejecutarla. Y los gobiernos tienen otra misión que es política, integral con la defensa. La defensa es una cuestión militar y de toda la sociedad en general. Yo creo que no solo un reactivador de la economía y de la sociedad, ¿no? Sería un contrato de 5 años como soldado profesional, con un sueldo como debe ser, que el hombre se le pague su propia casa, su propia habitación, su propio piso, mientras tanto su propia comida, etc. Como cualquier trabajador. Pero tenga también las correspondientes responsabilidades, ¿no? En el cuartel. Y en la propia estructura de los ejércitos. Yo creo que si no se toman estas medidas, los ejércitos que tenemos ahora mismo, primero que ni se ven, ¿no? ¿Dónde están? ¿Tú has visto alguna vez? Yo no he visto nunca los ejércitos, los veo. Voy a Francia, sí, los veo en todas las estaciones, en todos los grandes aeropuertos, está el ejército en la calle. En España no lo ven nunca, en Italia tampoco, en Grecia no existe. Da la sensación a cualquier nación extranjera que con un levantamiento nos ponen a todos de rodillas. Eso es una vergüenza, tanto por crearle esa impresión a ellos como que por nosotros sintamos esa de protección. Que para qué le estamos pagando, para qué tenemos, para qué lo hemos creado. La bandera no es solo un símbolo.
Es la manifestación de que existe un ejército y una nación que está defendida contra cualquier asalto exterior. Y evidentemente también interior. La guerra civil también es una función de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos la impresión que no lo es, sino que ya se llega a prevenirla en el campo de batalla. No, se llega a prevenir muchísimo antes de que siquiera se llegue a poner un pie en el campo de batalla. Y esa es función del ejército. Si el ejército funciona, no funciona y no cumple su misión. Tienen que tener mucho cuidado porque los generales pueden ser llevados a un tribunal militar y ser sentenciados. Que eso también es una función social de la política cuando falla ese sistema. Ver a los responsables y por qué no han actuado en consecuencia. Y son también la función del Estado Mayor vigilar, es decir, en el sentido de por qué los cuerpos políticos no han dado los correspondientes movimientos para que no se llegue a esa situación. Entonces, el espíritu militar no es solo un espíritu ahí de cachondeo, un espíritu de borrachos, ni un espíritu de, como se dice, de vergüenza no ser pacifista. La paz está montada sobre el ejército. Si no hay ejército, no hay paz. Es así de simple. Y cualquiera que piense lo otro es un demente. Si ya estamos siendo declarados, se nos ha declarado una guerra, teniendo ejército, si no tenemos ejército, bueno, nos arrollan. No, cualquiera, ¿no? Cualquier nación arrollaría a otra. Una nación que vea a otra nación que no tiene ejército, simplemente, pues, en el momento de necesidad la arrolla, ¿no? Y no tiene más historia. De guerras estamos hasta las narices en 5 o 6 mil años que llevamos ya de guerra. El que quiera ser pacifista, quitarnos los ejércitos, que es un verdadero imbécil. Y ese ahí es un peligro para la humanidad. Es todo lo contrario. Hay que fortalecer el pilar de las Fuerzas Armadas. Ya.